Lunes, primera semana del tiempo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: «Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Él le contestó: «Voy a curarlo». Pero el oficial le replicó: «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace». Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: «Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Palabra del Señor. Muy buenos días, como siempre meditando la palabra de Dios que es vida para nuestro diario vivir. El Evangelio del día de hoy, y que estamos entrando en este tiempo de Adviento, nos debe de dar mucha luz sobre cómo vivir. El tiempo de Adviento es una muy buena enseñanza sobre cómo vivir toda nuestra vida, y las lecturas están enfocadas a esto, a cómo nosotros y cuál es la actitud que debemos de tener. Me gustaría hacerte esta pregunta muy general. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente para ti? Tú me pudieras decir, bueno, depende de qué estés hablando. No, en general, ¿cuánto es suficiente para ti? Porque hay muchas personas que por querer más terminan perdiendo lo que tienen. Con mucha razón existe aquel refrán que dice: más vale pájaro en mano que cientos volando. Es decir, por querer agarrar los otros que están volando, sueltas el que tienes y al final te quedas sin nada. Por eso es importante que nosotros tratemos de revisar nuestra vida y preguntarnos: ¿hasta cuándo será suficiente? ¿Cuántas veces tenemos que celebrar la Navidad, el tiempo de Adviento, la Cuaresma, la Pascua? ¿Cuántas veces tenemos nosotros que celebrar nuestros cumpleaños hasta que nos demos cuenta que este es el tiempo para vivir? Hasta que podamos entender cuál es el sentido de nuestra vida. Y el Evangelio bajo estas preguntas nos debe de dar mucha luz el día de hoy en nuestra vida. Dice así: al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó, diciendo: «Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos». Jesús le contestó: «Yo iré a curarle». Replicó el centurión: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este: vete y va, y a otro: ven y viene. A mi siervo: haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: «Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Luego dijo Jesús al centurión: «Ve y que te suceda como has creído». Y en aquella hora sanó el criado. El centurión ni siquiera era israelita. El centurión solamente creía en Jesús y esa fe fue la que le bastó. En otros momentos hemos tratado de explicar que no se trata de cuánta fe tengo que tener. Aumentanos la fe, le decían los discípulos a Jesús cuando Jesús decía: si tuvieras fe, aunque fuera del tamaño de un grano de mostaza, sería suficiente para hacer milagros. La pregunta no es si tienes mucha o poca fe, sino más bien si tienes o no tienes fe. Esa es la pregunta.
El centuriano sí creyó en Jesús y tenía fe en él. Mucha o poca, él tenía fe en él, a tal grado que Jesús lo sorprende porque las palabras del centuriano mostraron una fe pura, clara en Jesús. Nosotros pudiéramos ir desmenuzando esto. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo: no he encontrado una fe tan grande en Israel como la de este centurión, como la de este romano? Bueno, sencillamente porque él expresó una completa confianza en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús. Él le dijo: yo tengo empleados, yo tengo subalternos. Si yo le digo a uno, ve, él me obedece. Si le digo a otro, ven, él viene, haz esto y lo hace. Jesús, solo una palabra tuya bastará. Solo una palabra tuya bastará. Mándalo y así será. Es incluso lo que nosotros decimos en la misa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Lo digo solamente para que reflexionemos y que esta palabra la podamos nosotros aplicar en nuestra vida. Eso es lo interesante. ¿Hasta cuánto será suficiente? ¿Qué más tenemos nosotros que recibir de Dios? Su amor expresado en una cruz, su sangre derramada, su palabra que se nos da, su presencia real en el sacramento. ¿Qué más necesitamos para que podamos abrir libremente nuestro corazón? Porque si lo que tú estás esperando es que Dios te force, te obligue, eso no va a suceder. Porque Dios te respeta, porque Él te dio el regalo de la libertad que Él nunca te va a tomar. Más bien, lo que nosotros tenemos que hacer es expresar nuestra docilidad, nuestra confianza, nuestra fe. Ha habido ocasiones que celebro la misa, doy un tema, hay una hora santa, doy otro tema, reflexión, luego celebro la misa, un momento fuerte de oración. Ya hubo predicación, palabra, bendición, Eucaristía, comunión, doy la bendición solemne de la misa, salgo y no falte quien me diga: Padre, ore por mí, que necesito su bendición. Y a veces ya nada más les doy una bendición muy rápida cuando en mi interior me quedo: ¿que no fue suficiente la misa? ¿Que no te basta el escuchar la palabra? ¿Que no te basta el recibir el sacramento, la presencia real de Jesús? ¿Qué sucede? El problema no es el amor de Dios. El problema no es Dios, sino pareciese que nuestra fe. Y bien se dice que para tener fe tenemos que escuchar. Y más que pedir más cosas, tuviéramos nosotros también que ser obedientes, así como el centurión. Creer que basta una sola palabra. Basta una sola palabra. ¿Cuánto es suficiente para ti? Porque si no te basta el amor de Dios, si no te basta la palabra, si no te basta el contemplarlo en la cruz, para poder experimentar y entender cuánto te ama, entonces puede ser que corras el riesgo que desprecies a Él por querer otras cosas sensacionalistas en tu vida. Aquí no se trata de, a veces pudiéramos nuestra actitud ser totalmente contraria a la del centurión. Señor, creo en ti, pero tengo muchas dudas, así que ven, impón tu mano, ven a mi casa, quédate conmigo, bendice los alimentos, quiero que te duermas aquí en mi casa y nunca te vayas. Cuando el centurión más bien le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. Una sola palabra. ¿Cuántos discursos y sermones y predicaciones tenemos que escuchar? Más bien lo que necesitamos es ser obedientes, como aquellos subalternos que a la palabra del centurión romano le obedecen. ¿Que acaso nosotros no tenemos a alguien más importante que el centurión romano? ¿Que acaso nosotros no tenemos la palabra de Dios, Dios mismo, que nos pide que confiemos? En este tiempo de Adviento, que es un tiempo de esperanza, tenemos que entender que la esperanza
está muy en relación a la confianza. Yo espero porque confío. Yo confío porque creo. Yo creo porque he escuchado la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios y que ésta pueda iluminar tu vida. No se trata de novedades, sino más bien de confianza, de espera, de expectación. Y para eso tenemos que abandonarnos y dar ese paso en fe. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que pronuncia su palabra sobre cada uno de nosotros y nos bendice, el Dios que nos conforta con sus sacramentos, el Dios que camina con nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan una anécdota, y esto es para que lo reflexionemos. Cuentan una anécdota que en un programa de radio, de esos de caridades católicas, estaban diciendo que esta oficina de San Vicent de Paul, en esta parroquia, había tenido mucha despensa, entonces que si había alguien necesitado, que por favor hablara a la radio y le iban a llevar un suministro. Entonces esta señora que estaba escuchando la radio muy devotamente, ella tenía mucha necesidad, era una viuda, era pobre, estaba enferma, ni siquiera podía ir a la parroquia. Entonces habla por teléfono a la estación de radio y les dice, yo escuché el mensaje y agradecería mucho, miren que necesito esto. Y una de las personas que escuchó el programa de radio también, resulta que esta persona era un satánico, alguien que escuchaba para burlarse, para maldecir. Y él quiso jugarle una broma muy pesada a esa viejita devota. Y este señor, lleno de malas intenciones, puso en una canasta leche, huevo, pan, tortillas, diferentes verduras y va y se adelanta. Luego fue a la casa en donde escuchó él la dirección que la viejita dijo en la radio y va y le dice, señora, aquí está. Escuché el programa de radio y aquí le mandan esto. Y la viejita cristiana con el rosario en la mano le dice, muchas gracias, joven, no sabe cuánto se lo agradezco, que Dios lo bendiga. Y aquel señor todo enojado le dice, ¿y no quiere saber quién se los manda? Y la viejita le dice, no es necesario, porque cuando Dios manda, hasta el diablo le obedece. Aquel hombre quería jugarle una broma muy pesada a esa viejita, diciéndole, aquí le manda esto, el diablo, Satanás, a ver si usted lo toma. Y la viejita, en una sencillez de espíritu, supo responder anticipadamente a aquella broma diciéndole, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Una sola palabra tuya bastará para sanarnos. El diablo obedece. La pregunta es, ¿y tú y yo sabremos obedecer? Que tengas un excelente día.